Sí, sí, señor, ahí se Ahí. ve la pantalla. Entonces, bueno, yo quisiera pues como, bueno, que miráramos el tercer ejercicio. Si tenemos dudas con estos dos, listo, los miramos. Pero como ya veo que le han trabajado un ratico, pues quisiera como explicarle estos. No sé si estos no los han desarrollado todavía, el tercero y el cuarto, No, No, todavía no. maestro. ¿no? No, El todavía no. tercero, algunos compañeros lo estaban trabajando, entonces pues ya habíamos decidido empezar a desarrollar el tercero y el cuarto, que es como el que más dificultad se ha presentado, pero no, ninguno me ha... Ah, sí, creo que hay dos compañeritos que sí los terminaron, pero el resto no. Creo que Ah, no. bueno. Entonces yo quiero por acá abrir como un Excel. En este momento yo quisiera preguntar si todos tienen claro el concepto de arreglos o todavía hay como duditas ahí, porque esa es la base. Para poder hacer los ejercicios, la base es entender el concepto de arreglos. Entonces por eso estoy aquí abriendo Excel, porque me parece que aquí les puedo explicar, creo yo, para entenderlo. Entonces miren, el tercer ejercicio nos dice, diseñe un algoritmo que solicite 10 valores y almacénelos en un arreglo. El algoritmo de calcular el promedio, bueno, sin tener en cuenta, listo. Entonces nos dice que almacenemos 10 valores. Cuando nosotros hablamos de arreglos, la clase pasada haciendo la introducción, hablamos de que es una variable que puede almacenar varios valores, ¿cierto? Entonces, miremoslo aquí, por ejemplo, en Excel. Lo que pasa es que aquí, digamos, una pequeña diferencia es que aquí comienza desde la celda 1. Realmente en programación, en la mayoría de los lenguajes, comienza desde la celda 0. Entonces, digamos que yo declaro un array de 10. Lo que hace la memoria del equipo es como separarme un espacio así, ¿cierto? De 10 elementos, donde yo en cada posición puedo almacenar un elemento. Entonces, en la posición 1 va un elemento, en la posición 2 va otro, en la 3 va otro y así. Pero esto tiene un nombre, ¿cierto? Entonces, digamos que esto lo hemos venido trabajando con números. Entonces, este cajón es una variable que yo identifico desde mi lenguaje como la variable números o como le haya puesto, o nombres o videojuego, ¿cierto? El caso es ese. Entonces, el tercer ejercicio que busca lo siguiente. Nos plantea, por ejemplo, nos muestra un ejemplo. 10 menos 5, 15. Yo voy a anotar esos números acá. 10 menos 5, 15. Después dice 8, 12, 14, 10. 8, 12, 14, 10. Y luego dice 0, 8 y 11. 0, 8 y 11. Entonces mi array números es este array que tiene 10 elementos y cada elemento está en una posición. Entonces si yo quiero hallar el número 14, ¿cierto? Yo tendría que hacer referencia a la posición 6. Si estamos hablando de un lenguaje de programación como JavaScript, sería la posición 5, porque comienzan desde 0, ¿cierto? Pero lo que les quiero mostrar aquí en Excel es que el array es esto. Es como un cajón que tiene varias posiciones y cada valor yo lo puedo acceder con la posición donde esté ubicado ese valor, teniendo en cuenta que comienzan desde 0 allá. Entonces, este ejercicio que plantea, este ejercicio dice lo siguiente, ¿sí? No podemos tener en cuenta los valores menores o iguales a 0 y tampoco los números impares, ¿cierto? O sea que yo tendría que venir y con un ciclo decir, bueno, este número es mayor que 0 y es impar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este no cumpliría esas condiciones, porque el número es mayor que 0 y no es impar, o sea que este elemento clasificaría, ¿cierto? Como para tenerlo en cuenta dentro del promedio. Este elemento es mayor que 0, este elemento no es mayor que 0. O sea que este elemento no entraría a ser parte como del promedio que nos dice acá, ¿cierto? Entonces por eso acá nos dice sin tener en cuenta. Recordemos que un promedio es una sumatoria de valores y una división por el número de elementos. Entonces como se muestra acá en este cuadro,
Los números que son mayores que 0 y son pares son los válidos. Válido, 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 válido. Y los que son menores o iguales a 0 e impares son inválidos. Entonces mi algoritmo debe saber a través de una condición cuando el número es mayor que 0 y cuando es impar. Y allí debemos utilizar una operación lógica AND. Recordemos la tabla de la verdad de la operación lógica AND, que nos dice en teoría que el resultado es verdadero si y solo si todas las condiciones son verdaderas. O sea que se tiene que cumplir que sea mayor o igual a 0 y que no sea impar para poder que entre a ser parte del conteo, ¿cierto? Entonces el ciclo, dentro del ciclo nosotros tenemos que colocar esa condición para que él me vaya como señalando. Entonces, este sí clasifica, este no clasifica. Este no clasifica porque es impar. Este clasifica porque es mayor que 0 y no es impar, o sea que es par, o sea que este clasifica. Este también clasificaría, este también porque es mayor que 0 y es par. Este también, este no clasifica, este clasifica y este no. Al final, yo tengo que sumar, ¿cierto? Tengo que contar todo lo que, digamos, yo haya detectado como un número positivo y que no sea impar, ¿cierto? Eso es lo que yo haría para obtener ¿qué? Para obtener este valor. Son 6 valores válidos, ¿sí? O sea que este numerito es el número que yo tendría en cuenta para poder hacer el promedio. ¿Por qué? Porque yo sumé este, sumé este, sumé este, sumé este, sumé este y este. Entonces, como son 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, la sumatoria de esto yo lo tengo que dividir entre esos 6 valores para poder descartar esto. Entonces, esto que les estoy mostrando aquí es lo que hay que llevar al algoritmo. ¿De qué forma se lleva? Muy sencillo. Entonces, yo voy a abrir acá otro archivo que se llame arreglos 1. Arreglos 1. Istru, ¿Sí? pues, yo había pensado en eso, pero inclusive yo lo quería hacer así. Yo le había puesto con un if Sí. y que me cogiera solo los números pares y mayores que 0. Pero Sí. cuando le voy le pone porcentaje igual a 2 para sacar los pares, me sacó un error y ya de ahí, hasta ahí quedé. Listo. Vamos a mirarlo. Entonces nosotros definimos un array, digamos números, como ustedes lo quieran llamar. Nosotros podemos definir un array con esa longitud, 10 elementos, digamos. 10 elementos. Listo. Entonces se abren esas 10 posiciones. Y entonces yo tengo que, como dice el ejercicio, ¿cierto? El ejercicio nos dice que solicite 10 valores. O sea que ya me están diciendo de entrada cuántos valores debo solicitar. Por lo tanto, ya sé que el ciclo debe iterar 10 veces para poder que me pida sus 10 valores. Entonces, como yo les he venido comentando, el ciclo ideal para manejar arreglos es el ciclo for. ¿Por qué? Porque el ciclo for de antemano nos dice, para hacer un recorrido, podemos saber de la cantidad de elementos que tiene un array. En este caso son 10 fijos, pues yo podría decir desde igual a 0 hasta i menor o igual a 9 y más. Entonces ahí me va a recorrer o me va a iterar 10 veces. Y lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Entonces yo podría, por ejemplo, almacenar en el array números en cada posición de la variable i. Entonces si miramos Excel, ¿cierto? La i va a asumir estos valores, sino que comienza desde 0, lógicamente. 1, 0, 1, 2, así. Entonces va a asumir estos valores, va a ir cambiando. Y como va cambiando, cada cajoncito se va a ir llenando dentro del arreglo a medida que i, que es la variable del ciclo, va asumiendo estos valores. ¿Sí? Entonces por eso acá, cuando hacemos referencia a un array, tenemos que indicarle cuál es el índice. Pero yo les colocaba que la palabra clave es el índice, o sea, para manejar array, ¿cierto? ¿Dónde vamos a almacenar ese elemento?
Entonces, en mi array números, en el índice, según el valor que en algún momento tenga ahí, cuando itere en el ciclo, vamos a almacenar. Si queremos trabajar con números, ya sabemos que debemos hacer la conversión. Siempre debemos saber que la función prompt me devuelve es una cadena. Entonces yo necesito convertirla. Ingrese un número. ¿Listo? Entonces digamos que ingrese, si aquí lo queremos hacer como más específicos, ingrese el número y aquí el truquito que les comenté la vez pasada, y más 1, para que me salga, ingrese el número 1, ingrese el número 2, ingrese el número 3 y así sucesivamente. Entonces, este for, si lo dejamos así, tal cual, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer esto que tenemos acá en Excel. ¿Sí? Si vamos digitando 10, menos 5, 15, él nos va a ir llenando las casillitas que tenemos acá. Hasta que llegue a la 10ª posición, el ciclo termina y ya. Y ahí quedaría almacenado cada uno de sus valores en el array. Pero pues lógicamente ahí no ha pasado nada, simplemente se almacenó y ya. Nos falta algo para el ejercicio. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que el ejercicio nos dice que el número ingresado sea mayor que 0, ¿cierto? Entonces, en este momento, si i vale 0, ¿dónde estaría almacenado el número que acabamos de digitar? Estaría almacenado aquí en la primera posición. Supongamos que vamos iterando y vamos en la primera iteración del ciclo. Nos pidieron el número, ingresa el número 1, digitamos 10. En ese momento en que va iterando el ciclo for, estaríamos acá ubicados, porque i, digamos que allá valdría 0. Aquí pues en la representación gráfica de Excel está un número adelantado, pero entendámoslo así. Cuando resulta la primera iteración, digitamos 10, se almacenó información en este cajón y allí estamos, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros inmediatamente capturamos el número. Nosotros podemos decirle en ese momento, sí, lo que acabo de ingresar el usuario, ¿que en qué posición está? Está en la posición 0 del array, porque ese valor es el que en ese momento tiene la variable i. Estamos en esta línea, salió el mensaje en pantalla, digitamos el número, presionamos Enter e inmediatamente se ejecuta la siguiente instrucción, pero i sigue valiendo 0. O sea que yo podría decir, si lo que me acabaron de almacenar en mi array números, en la posición de i que vale 0, o sea, si lo vemos en Excel, o sea, en esta primera posición, es mayor que 0, ¿cierto? Esa es mi primera condición, si es mayor que 0. Y me falta otra. El enunciado entonces me dice, y que no sea impar, o sea, tiene que ser par, ¿cierto? Entonces, recordemos que cuando el trimestre pasado veíamos de qué forma podríamos hallar los números pares e impares, nosotros hacíamos uso de algo que se llama el operador modular o el operador módulo. ¿En qué consiste el operador módulo? En que se efectúa una división y el operador modular hace que podamos acceder al residuo de la división. No a la división como tal, no al cociente, sino al residuo de la división. Entonces, para hallar un número par o impar, yo simplemente tendría que tener en cuenta que si el residuo de la división es 0, el número es par. Si el residuo de la división entre 2 es 1, el número es impar. Quiere decir lo siguiente, muchachos. Yo tengo acá el número 10, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer allá en mi código? Yo voy a aplicar algo así, ¿sí? Como yo le voy a aplicar el residuo. ¿Cuál es el residuo de este número al dividirlo entre 2? Y vamos a hacerlo más bien acá para que ustedes vean el resultado con cada uno. Aquí. ¿Cuál es el residuo de este número que estamos evaluando al dividirlo por 2? ¿Cierto? Entonces él me dice que es 0. Si yo hago eso por cada numerito que me digitaron allá, ¿cierto? Entonces él acá me va a decir 1. Ah, entonces este número es impar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al dividirlo entre 2 y el residuo es 0,
es 1, perdón, me indica que es impar. Lo mismo acá. Este es par, par, todo esto es par y este es impar, ¿sí? Entonces miremos que con el residuo dividido entre 2, yo puedo hallar ese valor entre 0 y 1 para saber si el número es par o impar. ¿Cómo se implementa eso en el algoritmo? Entonces, a través de una función lógica AND. ¿Por qué AND? Porque la función lógica AND, la tabla de la verdad, recordemos que cuando se evalúa, todas las condiciones se deben cumplir para que el resultado sea verdadero. Y el ejercicio me está pidiendo que el número sea mayor que 0 y que no sea impar. Es decir, en otras palabras, utilizando la lógica inversa, sea par, ¿sí? Entonces, este número de i, yo también necesito evaluarlo para saber si es par o impar. Entonces yo le podría decir, y números de i, le podría decir, módulo 2 sea igual a 0, ¿sí? Entonces miremos acá lo siguiente. El enunciado nos dice, sin tener en cuenta los valores menores o iguales a 0, ¿sí? O sea, viéndolo desde el sentido lógico contrario, cuando sean mayores que 0. O sea, si es menor o igual a 0, no lo tenga en cuenta, pero si es mayor que 0, sí. Y también nos dice, y tampoco los números impares. O sea que los números impares no pueden hacer parte del promedio, pero los números pares sí, ¿cierto? Entonces aquí aplicamos con estas dos condiciones como lo inverso. Cuando sea mayor que 0 y cuando sea par, hágame algo porque el número cumplió con las condiciones específicas del problema. Listo, entonces cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Miremos Excel otra vez. Resulta que este número cumple las condiciones. ¿Qué se colocó acá? Una X, ¿cierto? Entonces hay que irlos como marcando de alguna forma. Este también cumple las condiciones, yo lo marco. Este también, este también. ¿Eso en programación qué es? Que yo tengo que ir contándolo y como marcándolo como un valor válido para el ejercicio, ¿cierto? Entonces allí es donde entra el concepto de una variable contador. Porque este número fue válido. Ah, bueno, listo. Llevo 1. Lo marco aquí. Este también llevo 2. Llevo 3. Llevo 4, 5, 6. Y los debo ir contando porque cumplen las condiciones. Entonces, ¿cómo se traduce eso acá? Pues que yo tenga que declarar otra variable que se llame contador, ¿cierto? Y ese contador, y esto es fundamental, tiene que tener un punto de partida. Si yo declaro esto así y yo hago uso de la variable contador para asignarle un valor sin haberlo inicializado, el algoritmo me va a arrojar un error, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta lo siguiente. Yo tengo la variable, yo declaré la variable contador y ella está por acá, ¿cierto? Yo la declaré así como está en este momento, yo la declaré y aquí tengo mi variable contador. Aquí está mi variable contador, ahí está. Pero es un espacio de memoria que está nulo, es decir, esa variable no tiene un valor. Entonces, cuando yo intento utilizar esa variable para asignarle un valor, así como está, él va a sumar un valor nulo con otro valor. Y resulta que en programación, en bases de datos, cuando uno hace operaciones con valores nulos, el resultado es nulo. Es decir, si yo sumo 10 más un valor nulo, el resultado es nulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los nulos, entendámoslos como un valor indeterminado. Eso mismo pasa acá. Yo tengo que declarar la variable, pero decirle a esa variable que, bueno, usted, ¿en dónde va a arrancar? Usted va a arrancar, digamos, con un valor de 0, para poder que a partir de ahí el algoritmo sepa que esa variable tiene ese punto de partida e irle sumando. Entonces, el mensaje aquí, muchachos, es que cuando nosotros utilicemos variables contadoras, acumuladoras, siempre tienen que tener un punto de partida. Y eso se llama inicializar la variable, ¿sí? Entonces acá inicializamos la variable. Siempre que utilicemos el concepto de acumulador y contador. Entonces, listo, venimos acá. Resulta que nuestra variable o nuestras condiciones se cumplieron porque el número es positivo y es par.
¿Qué tenemos que hacer? Entonces, como les decía yo ahora, irlo marcando. ¿Cuál es la forma? Pues decirle que esa variable contador yo la voy a ir sumando. Entonces yo podría aquí hacerlo de muchas formas. Mire, yo podría decir contador es igual a contador más 1, ¿cierto? Yo podría decir contador más es igual a 1, es lo mismo, ¿sí? O podría decir contador más. Estas tres instrucciones son totalmente equivalentes. Yo puedo utilizar cualquier sintaxis de esas tres que hay ahí para especificar que yo quiero incrementar la variable en 1, ¿sí? Entonces ya es cada uno que adopte o que maneje la sintaxis que quiera. Todas son válidas. Generalmente las que más se ven puede ser esta o esta, ¿sí? Pero las tres son válidas. Yo voy a bajar esta, por ejemplo. Entonces yo ahí incrementé contador, listo, contador, ¿cuál es el punto de partida para la primera vez que se le asigna el valor? Ah, es 0, listo, entonces sumémosle 1. Entonces ya quedó en 1 porque se cumplió. Luego pasa el ciclo y ya vale 1. Entonces se examina este valor, el menos 5. Entonces por acá la condición, el menos 5 es mayor que 0. Entonces esto es falso, ¿cierto? Esto es falso. Y el número, el módulo de esa división es igual a 0, no, sería 1, como lo vemos acá en Excel, ¿sí? Sería 1. O sea que tampoco se cumple la condición. Si evaluamos la tabla de la verdad, que esas tablas de la verdad no las tenemos que aprender, yo creo que muy bien, para poder ser ágiles con esto, pues sabemos que la lógica nos dice que falso y falso, el resultado final es falso. O sea que al ser esto falso, esta estructura de control no ejecutaría lo que tiene internamente, porque este resultado no se cumplió, por lo tanto la estructura de control va a manejar esa situación y no va a poder ejecutarse esto, porque está como protegido por esa condición, ¿cierto? O sea, en otros términos, la variable contadora no se incrementa, seguiría en 1, ¿cierto? Entonces, el algoritmo va haciendo todo el ciclo. Cuando i vale 2, entonces ya él viene por acá y evalúa el 15, también pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces no entra la variable contadora, tampoco se incrementó. Luego viene y evalúa el 8, entonces él ya dice, ah, sí, este es mayor que 0, y al hallar el residuo es 0, o sea que es un par. Entonces incrementemos nuevamente la variable contador. Entonces la variable contador se va a incrementar si y solo si se cumplen esas dos condiciones. Y prácticamente ya tendríamos resuelto con este pedacito, tendríamos resuelto esta parte de acá, el conteo, ¿cierto? Ahorita, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta de que, como estamos hablando de un promedio, pues simplemente él vaya sumando este valor, más este valor, más este, o sea, todos los valores que fueron válidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de sumar un valor y luego el resultado sumarlo con otro y ese resultado sumarlo con el siguiente, estamos hablando de otro concepto en programación que es una variable acumuladora, que es diferente a un contador. Entonces aquí voy a colocar, inicializamos la variable contadora y necesitamos declarar otra variable que sea acumuladora. Entonces yo puedo llamar esa variable como ustedes la quieran llamar, pero pues, digamos que el nombre como más acorde para el ejercicio es suma. Y esa variable también vamos a inicializarla en 0. Esas variables contadoras, acumuladoras, generalmente se inicializan en 0, pero puede ser en otro valor. Eso depende del algoritmo, ¿sí? Entonces inicializamos la variable acumuladora. Acumuladora, ¿por qué? Pues porque ella no va a tener un comportamiento como contando 1, 2, 3, no, sino que va a sumar un número con otro y ese resultado después lo va a sumar con otro. O sea que el comportamiento puede ser ascendente, pero no consecutivo, ¿sí? Entonces, esas variables tienen un comportamiento diferente. Entonces, cuando esto se cumpla, ¿cierto? Yo tengo entonces que hacer algo con esa variable acumuladora, porque necesito llevar la sumatoria y el conteo para poder hallar el promedio. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues en la variable suma, ¿cierto? Vamos a decirle que es igual a nuestra variable suma más
el número que me acabaron de ingresar, que es un valor válido. Y miren que estas dos instrucciones están dentro de la estructura de control if, porque dependen de esta condición. ¿Listo? Entonces vuelve y juega. Suma es igual a suma más números de i, es equivalente a decir suma más igual números de i. Es lo mismo. Y lo mismo, es lo mismo esta instrucción de arriba y esta de abajo. Lógicamente aquí ya este ejemplo es diferente. El decir aquí más, si no cabría para esta variable acumuladora. Entonces, esta instrucción es similar a esta de abajo. La sintaxis es la que ustedes deseen, ¿cierto? El ejercicio de la multiplicación, pues acá no iría un más, sino que iría un asterisco, un símbolo de multiplicación. O acá arriba iría el signo de multiplicación, ¿cierto? Entonces, es eso. Esa es como la sintaxis. Entonces, acá, ¿qué pasa? La variable suma comienza en 0. Listo. O sea que en la primera iteración, cuando i vale 0, él va a decir, bueno, súmeme, suma es igual a lo que tiene suma en este momento, que es 0, más el número que acabaron de ingresar, que está en la posición i. Si vemos el archivo de Excel, pues es el 10. Entonces 0 más 10 me da 10 y ese valor se almacena en mi variable suma. De pronto para este caso, pues no sé si esta partecita, si esta sintaxis es un poquito más enredada, ¿cierto? Podríamos, por ejemplo, hacerlo así, pero es lo mismo. Podríamos habilitar esta sintaxis para verlo más claro. Suma es 0, ¿cierto? Suma es 0. Y yo le sumo 10. ¿Y qué va a pasar con este resultado? Que este resultado se va a almacenar, se le va a asignar a la variable suma, ¿sí? Que hace parte del cálculo que yo estoy haciendo en este momento. Pero este número que se suma es el valor como anterior, el que tiene antes de asignarle un nuevo valor a la variable suma, ¿sí? Entonces, comenzó en 0 y le sumamos 10. O sea que el nuevo valor de suma para la segunda iteración es 10, ¿cierto? Cuando i vale 1, entonces él viene y mira, bueno, es menos 5, o sea que no entró por allá y no modificó nada, no modificó ni el contador ni la suma, porque no entró a la estructura de control. Pasa a este y tampoco. Cuando pasa a este, y vale, allá realmente vale 0, 1, 2, 3, ¿cierto? En la posición 3 del array, el 8, entonces ya el contador ya se incrementa en 1. Estaba en 1, le sumamos 1, lleva 2. Y acá entonces la operación que se haría sería sumar el valor anterior de 10 más el nuevo valor que es 8. El nuevo valor entonces de mi suma es 18. Entonces este proceso se repite y se va acumulando el valor para que al final la variable suma, ¿qué tiene? Pues la variable suma entonces va a tener como resultado, ¿cierto? Va a tener, es como si aquí sumáramos este, más este, más este, más este, más este y más este. Ese es el resultado que va a tener, digamos, la variable suma al final, este, ¿cierto? Y al final, pues lo único que hay que hacer es dividir esta variable de la suma sobre la cantidad de elementos. Y eso sería el resultado del ejercicio que estamos planteando acá, ¿cierto? Este es el resultado. Entonces, pues acá en el algoritmo ya tendríamos, después de que se termine el ciclo con esa lógica que estamos explicando, ya esas dos variables. O sea que al final, después de que él haga toda la iteración, pues simplemente nosotros podríamos decir document.write el promedio es, ¿cierto? Entonces lo único que deberíamos hacer es nuestra variable suma, que tiene toda la sumatoria, dividido nuestra variable contador, que tiene los elementos válidos y que se fueron como marcando, se fueron sumando en una variable contadora. Y ese sería el promedio teniendo en cuenta el enunciado del ejercicio. ¿La clave cuál es? Es esta condición, esta, que es la que pide el ejercicio. Porque hacer un promedio, eso creo que ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Pero esta es la clave.
que entendamos esto y entendamos este concepto de acumulador y de contador, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, arreglos 1, ¿cierto? Voy a abrir acá. Entonces abrimos el ejercicio. Ingresa el número 1. Yo me voy a ir por los mismos valores que tenemos acá. 10 menos 5, 15, 8. Entonces 10 menos 5, 15, 8. 12, 14, 10, 0. 12, 14, 10, 0. 8, 11, 8 y 11. 8 y 11, ¿cierto? Entonces miremos que ahí el promedio es 10.33, que es el resultado del ejemplo del ejercicio. O sea que el algoritmo sí está haciendo lo que estaba solicitando, que era esto, ¿sí? ¿Qué otra lógica le podemos aplicar? Pues le podemos aplicar una lógica diferente a esta condición. O sea, yo podría decir, bueno, mi lógica es ¿cuál? Es que yo lo veo diferente. Bueno, yo lo podría también, y es muy válido. Por eso les digo, cada uno tiene su lógica. Yo lo podría ver así. Si números de i menor o igual a 0, ¿sí? O números, digamos, es igual a 1, ¿sí? Entonces, si el número es menor que 0, o si es impar, y yo esto, digamos, lo niego, ¿sí? El resultado debería ser el mismo, ¿sí? Pero aquí ya estoy utilizando una operación lógica OR y una operación lógica NOT, ¿sí? Vamos a ver si esto nos funciona. Entonces yo guardo, voy a ir acá, voy a editar los mismos números, a ver. 10 menos 5, 15, 8. 10 menos 5, 15, 8. 12, 14, 10, 0. 12, 14, 10, 0. 8 y 11. 8 y 11. ¿Sí? Entonces miren que el resultado es el mismo, pero apliqué otra lógica muy diferente. Y puede que se vea un poquito como más compleja. Pero en realidad, ¿qué es? Es tener muy claro el concepto y el dominio de las tablas de la verdad. Yo en una tabla de la verdad, OR, si esto se cumple, ¿sí? Y esto se cumple, entonces verdadero o verdadero es verdadero. Pero como lo niego, estoy haciendo esto. Niego un verdadero, o sea que esto es falso. Cuando yo niego un verdadero es falso, o sea que cuando esta condición negada, digamos como que se cumpla, quiere decir que el número no cumple los parámetros, ¿sí? Cuando uno maneja lógica como inversa, por decirlo así, es un poquito más enredado, ¿sí? Pero funciona, miren que ahí yo le apliqué otra lógica. Y cualquiera de las dos funciona igual. Entonces, muchachos, no sé si hay alguna duda con este ejercicio que acabamos de explicar. Quisiera escucharlos, a ver qué duditas hay por allí. No, yo muy bien hasta ahí, la estaba embarrando, sacándolo del residuo. Por eso era que tenía el error y no me daba, pero está bien. Igual me hace aclarar la variable contador. ¿Quién más tiene duditas? Dudas. A ver, ¿dónde es que estamos conectados? Acá. Dudas. Ninguno tiene dudas. O sea que quedó entendido. Sí, una preguntita. Sí. Al inicializar el, puede poner otra vez Sí, claro. el, la,
La que está ¿Esta? más 100. Sí, señor. Un poquitico. Ahí. Yo puedo inicializar la variable números sin un número ahí que el for y que el for con el for le pongo el número, por ejemplo, como de casilla. Sí, yo podría hacer lo Dale, siguiente. por ejemplo, ahí quitarle el 10. Sí, sí, claro. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer algo. Vamos a comentariar esto. A ver, vamos a comentariar esto. Y voy a copiar lo mismo. Voy a copiar el mismo ejercicio. Este. Resulta que yo puedo declarar esto así. Cuando yo lo declaro con una longitud fija, estoy diciéndole ya, digamos, a la memoria que, que sea como estática, por decir algo. Son 10 posiciones, listo. Entonces resérveme esas 10, téngalas ahí, ¿cierto? Cuando yo lo declaro así vacío, es un array más dinámico, porque yo le puedo ir como agregando elementos y él automáticamente va gestionando esa cantidad de elementos, ¿cierto? Entonces yo lo puedo dejar así. Vamos a declararlo así, ¿cierto? Y miramos a ver si nos funciona. Entonces yo podría, vamos a mirar acá, ¿dónde era que estaba? Acá. Entonces yo puedo digitar números, ¿cierto? Y él los está como almacenando y al final me arroja el promedio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo lo declaro fijo, estoy trabajando, digamos, un arreglo donde yo ya sé de antemano la cantidad de elementos. Entonces, hago que el manejo de la memoria sea estático. O sea, ella me reserva de una la cantidad de posiciones que yo le digo, ¿cierto? Cuando yo lo hago así, quiere decir que le estoy diciendo, en este caso a JavaScript, que resérveme un espacio, pero yo no sé qué voy a almacenar ahí. ¿Cuál es la cantidad? Puede que sea poquito, puede que sea mucho. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Que cuando sepamos la cantidad de elementos y no va a variar, podemos declarar un arreglo de longitud fija. El enunciado nos dice, pida 10 elementos. Ya sabemos que un 10 elementos, entonces declaremos un array de 10. Si el enunciado nos dice, vaya, solicite elementos o valores y vaya almacenándolos en un arreglo hasta que el usuario decida no almacenar más. Pues lógicamente nosotros de entrada no sabemos cuál es la cantidad de elementos, ¿cierto? Entonces, en ese caso necesitaríamos declarar un array vacío inicialmente, que él nos reserve el espacio para trabajar el arreglo, pero que no le definamos su longitud, ¿cierto? Entonces lo podemos hacer de las dos formas, teniendo en cuenta pues como esa consideración. No sé si ahí quedó resuelta la pregunta. Señor, gracias. Sí, bueno. Más preguntitas. La cuarta, profe, nos da curiosidad ver cómo la resuelve. Claro. Y sobre este ejercicio que ya queda como claro. Sí, muy Sí. bien. Bueno, listo muchachos. Entonces la cuarta, vamos a hacer lo siguiente para la cuarta, vea. Voy a crear, yo ahorita les mando estos ejercicios. Voy a crear otro archivo que se llame arreglos 2. Arreglos 2.js. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a decir var videojuegos. Var videojuegos. Vamos a colocar la palabra completa. Videojuegos. ¿Cierto? Entonces vamos a inicializarlo así, vacío. Listo, entonces hagamos lo siguiente. Yo le voy a decir var, perdón, var no, videojuegos en la posición 0 es igual a, vamos a mirar el ejercicio, Crash Bandicoot, ¿cierto? Listo. Crash Bandicoot es mi, uy, no copió.
es mi juego número 1. Tan, Crash Bandicoot. Vamos a almacenar otro valor acá, en la posición número 1. Y es, creo que era Mario Ultra. Bueno, Mario Ultra. Listo. Entonces resulta que el array, pues en este momento tiene dos elementos, ¿cierto? Yo voy a imprimir simplemente lo siguiente. Voy a hacer un document write la cantidad de caracteres de la posición 0 es, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallo yo la cantidad de elementos o de caracteres que tiene una cadena de caracteres de un array? Pues yo voy a hacer referencia al array y a la posición, ¿cierto? Y voy a hacer uso de una propiedad que es la propiedad length, ¿sí? Entonces yo voy a colocar esto, yo lo voy a decir acá, punto length, véala ahí. Esa propiedad es la que me va a decir el largo, ¿sí? Es como, me gusta mucho de pronto orientar aquí esto. Yo le digo acá, por ejemplo, Crash Bandicoot, ¿cierto? Yo lo coloco acá. En Excel hay una función que se llama largo. Si yo digo largo de este texto, entonces él me dice, ah, tiene 15 caracteres. Eso mismo, ¿cierto? Ah, bueno, y una cosa. Él acá tiene en cuenta los espacios, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, espacio 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Entonces lo que hace es hacer un conteo de la cantidad de caracteres, incluyendo los espacios, porque el espacio es un carácter, ¿sí? Y cuyo código ASCII es el código 32. Entonces, es un carácter, se cuenta normal. Eso mismo es lo que estamos haciendo aquí con la propiedad length. Estamos diciéndole, venga, en esta posición hay un texto. Dígame cuántos caracteres tiene. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la propiedad length, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con la de abajo. Perdón, con la otra. Entonces, la cantidad de caracteres de la posición 1 es, y vengo acá y le cambio el índice, ¿cierto? Entonces él me va a decir cuántos caracteres tiene Crash Bandicoot y cuántos tiene Mario Ultra. Y aquí le voy a colocar un BR, simplemente como para que me baje la línea y poderlos ver bien. Listo, entonces voy a ejecutar esto. Arreglos 2. Listo, entonces vengo aquí a la ventanita, refresco, y ahí me dice, vea, la primera tiene 15 caracteres, la segunda tiene 11, ¿cierto? Que eso es lo que está en la guía como el ejemplo, 15 y 11. Entonces, la propiedad length es la clave para manejar el ejercicio. Esta propiedad es la que nos va a decir la cantidad de caracteres de cada posición, de cada cadena de la regla, ¿cierto? En cada posición. Entonces, teniendo como claridad ahí, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice lo siguiente. Diseña un algoritmo que solicite 5 nombres. Entonces aquí nos dice que solicite 5 nombres. Entonces, ¿qué idea podemos hacer? Ah, bueno, necesitamos 5 nombres, o sea que podemos hacer con un for que itere 5 veces para pedir los 5 nombres, ¿cierto? Entonces ya tenemos claro de que es un for que itere 5 veces. Y luego nos dice, al final indique cuál es el juego que tiene el nombre más largo. Eso quiere decir que yo tengo que venir, obtener este valor e irlo comparando con los que van entrando al arreglo. Y ahí de pronto no es complicado, pero sí tiene su lógica. Eso incluso ya lo vimos en el trimestre pasado con el grupo, en otro ejercicio para hallar el número más grande de una serie de números. Pero vamos a hacerlo aquí. Entonces miremos. ¿Cuál sería la lógica? Entonces vamos a comentariar esto. Entonces ya tenemos nuestro arreglo. Entonces vamos a hacer el ciclo for desde i igual a 0 hasta i menor o igual a 4.
y más, ¿sí? Listo. Entonces ahí ya tenemos un ciclo que me va a iterar 5 veces, desde 0 hasta 4. Contando el 0 son 5 veces. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a pedir el nombre del juego. O sea que yo necesito hacer referencia a mi array videojuegos en la posición del valor de mi variable i para que ella me vaya cambiando. Y le voy a decir que esto va a ser igual al prom pt. Entonces miremos algo importante que ya ustedes deben saber. En este momento no hay necesidad de aquí decirle number. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos almacenando cadenas de caracteres, nombres, con los cuales vamos a trabajar, pero no estamos almacenando o no vamos a hacer un procesamiento matemático, como lo hicimos ahora en el promedio, sino que vamos a ir recorriendo el arreglo y a hallar la cantidad de caracteres. Vamos a hacer una operación matemática, pero con la longitud que me arroje el tamaño de la cadena, más no con la cadena como tal. Es decir, que yo aquí lo que me digitó el usuario no necesito de convertirlo, ¿sí? Entonces yo aquí le digo ingrese el videojuego, el nombre del videojuego. Ingrese el nombre del videojuego. Listo. Entonces, a medida que va iterando, él se va almacenando aquí, en mi array de videojuegos. Listo. Entonces, yo esto ya lo podría hacer inmediatamente para ir mirando cuál es el valor mayor, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces miremos de qué forma lo hacemos. Resulta que nosotros tenemos que ir comparando un valor con otro. Y lo comparando para ver si el nuevo valor es mayor, es menor o es igual. Para mirar de qué forma, entonces vamos a ir teniendo en cuenta como el mayor valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a trasladar esto, voy a trasladarlo para Excel. Entonces voy a ponerlo por acá. Bueno, a este le voy a colocar 15, a este le voy a colocar 11, 11, a este le voy a colocar 13, este ¿cuántos tiene? 5, y este tiene 8, listo. Entonces vamos como a borrar esto, vamos a ir borrando esto para que me quede ahí por pereza, resulté trabajando más. Entonces vamos a dejar solo los registros que son válidos acá. Listo, entonces allí tenemos esto. Pero voy a hacer un cambio para que se entienda mejor el ejercicio. Voy a pasar este crash, ¿sí? Lo voy a ver, lo voy a pasar como por acá. Voy a pasarlo por acá. Este crash lo voy a poner aquí. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos ir comparando este número con este, luego con este, luego con este y con este, para saber cuál de todos es mayor. Entonces, ¿qué pasa? La primera vez que yo haga la comparación, vuelve y juega. Yo tengo que tener un punto de partida, ¿sí? Un punto de partida de un número que yo sepa que va a ser menor que el resto de valores. ¿Qué quiere decir eso? Si yo digo, bueno, es que mi valor inicial es 0, ¿sí? Entonces lo que yo les trato de decir es que el punto de partida debe ser un número, que es en este caso el 0, que yo sepa que es menor que toda la serie de valores que yo voy a comparar. Entonces miren, 0 es menor que el 11, es menor que el 3, es menor que... Y si, no sé, hubiera un juego que llamara Y, por decir cualquier cosa, ¿cierto? El 0 seguiría siendo menor que este. Entonces yo tengo que, cuando yo voy a comparar, hacer comparaciones para hallar un valor mayor, yo tengo que tener un punto de partida que me asegure que ese valor es menor a todo el resto, ¿sí? Entonces, hablando de longitudes,
de videojuegos, el valor inicial puede ser 0. Si hablamos, por ejemplo, de edades, que ese fue el ejercicio, creo que ya lo vimos, ¿cierto? Entonces pueden haber edades, 20, alguien puede tener 35, alguien puede tener 15 años, 50, 45, 60, ¿cierto? Entonces, el valor inicial para comparar, por ejemplo, edades es el 0 también. ¿Por qué? Porque no va a haber alguien que diga, es que yo tengo menos 5 años, yo tengo menos 2 años, ¿sí? No, el valor inicial para hacer una comparación de ahí en adelante con valores mayores, estoy asegurando de que va a ser menor que la serie de valores. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando yo voy a comparar, hacer comparaciones para hallar un valor mayor, mi punto de partida tiene que ser menor a todos los demás valores. ¿Cómo traducimos eso acá? Pues lo vamos a traducir creando una variable. Vamos a pasar esto, bueno, dejémoslo ahí. Una variable que se llame, por ejemplo, mayor. Y esa variable la vamos a inicializar en 0. Entonces vamos a colocar aquí variable que sirve como punto de partida. ¿Sí? Punto de partida. Debe ser menor, voy a colocar aquí bien grande, menor a todos los valores que se van a comparar. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos esa variable. Entonces yo aquí almacené el videojuego, ya está mi posición 0 para la primera iteración. Entonces aquí es donde yo digo, bueno, voy a comparar cuántos caracteres tiene ese nombre que me editaron allá. Y voy a compararlo con mi punto de partida para la primera iteración. Entonces yo aquí, ¿cómo traduciría eso en líneas de código? Yo diría, sí, videojuegos en mi posición de i es mayor a mi variable mayor, ¿sí? Entonces hágame algo. Entonces miremos lo que estamos haciendo. Pasémonos aquí a Excel. Él va a venir. Vamos a borrar esto acá para no crear confusión ahí. Él va a venir. Bueno, digitaron Mario Ultra. Ah, Mario Ultra tiene 11 caracteres. 11 caracteres es mayor que 0. Ah, sí, sí es mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, entonces, este valor inicial, que es mi variable mayor, ¿cierto? Como se cumplió la condición, yo tengo que asignarle este nuevo valor a mi variable mayor. ¿Por qué? Porque este es mi punto de partida, pero ya cambió y este 11 es el nuevo valor de referencia para poder compararlo luego con este y luego con este y así sucesivamente con todas las longitudes de los nombres de los otros videojuegos. O sea que aquí la primera iteración va a pasar que la variable mayor va a ser igual a 11. ¿Sí? En la primera iteración. Entonces, ¿cómo traducimos eso acá en el código? Vamos a decirle que mayor va a ser igual a la array videojuegos. Ah, bueno, aquí me faltó algo muy importante. No es videojuegos de i solamente, sino punto length, porque estamos comparando la longitud de la cadena de caracteres. ¿Sí? No el texto como tal, sino la longitud. Entonces, si eso se cumple, videojuegos day.length. Entonces, aquí en esta línea va a pasar lo que estamos mostrando aquí en Excel. Él va a comparar, 11 es mayor que 0, sí, entonces mayor es igual a 11, es mi nuevo punto de referencia. Listo. ¿Qué va a pasar en la segunda iteración? Entonces ya i vale 1. Entonces miremos, el valor de i va a estar acá, ¿cierto? I. Para este caso va a ser 0, para este caso va a ser 1, 2, 3, 4. Y este borrémoslo porque este era como para explicar una cosa ahí. Listo. Entonces ya i vale 1. Entonces cuando i vale 1 va a preguntar, bueno, este valor de 13 es mayor a mi variable mayor. O sea que ya no lo compararía con 0. Lo va a comparar es con el nuevo valor. O sea, 13 es mayor que 11. Ah, sí señor. Entonces ya mayor sería igual al nuevo valor que fue mayor, 13.
Eso va a pasar aquí, en la segunda iteración, ¿sí? Allí en Excel le estoy mostrando es como la prueba de escritorio. Listo, entonces mayor va a ser igual a 13 en la iteración 2, ¿cierto? Luego va a venir y va a ser lo mismo. 15 es mayor que el último valor almacenado en valor. Entonces aquí va a ser positivo, o sea que, sí señor, mayor es igual a 15, ¿cierto? Va a pasar a la siguiente iteración. 5 es mayor que 15. Ahí no se cumple la condición. Entonces, como no se cumple, pues lógicamente mayor o no se entra a la estructura de control, por lo tanto mayor va a conservar el último valor, porque como no fue mayor, entonces no se altera el resultado. O sea que en esta línea mayor va a seguir siendo igual a 15. Vuelve a la última iteración, 8 es mayor que 15. No, o sea que mayor va a ser igual a 15. Es decir que la variable mayor en esta lógica que tenemos implementada aquí va a tener la cantidad de caracteres que fue mayor, ¿cierto? Pero ahí no ha terminado el ejercicio, porque es que la cantidad de caracteres que está almacenada en la variable mayor no podría decirme cuál es el valor mayor, ¿sí? ¿Qué me lo podría decir? Y entonces les hago esta pregunta al grupo. ¿Qué me podría decir el nombre del juego que es mayor, que tiene la mayor cantidad de caracteres? Un voluntario. ¿El índice? El índice, muy correctamente. Exactamente, muy bien. Entonces, el índice, este es el que me va a poder decir, bueno, ese juego que tiene 15 caracteres está acá, ¿cierto? Es este. Entonces, ¿de qué forma me lo va a decir él? Pues a través del índice. Entonces tenemos que buscar alguna forma de poder que el algoritmo recuerde como este número donde está el nombre que tiene la longitud más larga, ¿cierto? Porque la variable mayor, listo, ella se conserva, pero yo no voy a poder hallar el nombre si no es con otro dato que sea el índice, o sea, la posición de ese elemento. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que nosotros tengamos que, además de la variable mayor, ir almacenando una posición, ¿cierto? Para poder que esa posición quede y ya al final yo pueda decir, es que ese elemento que tiene la mayor longitud está en tal posición. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues simplemente vamos a declarar una variable que se llame posición, como ustedes la quieran llamar, ¿sí? Posición, así. Miren que esta variable yo no la voy a inicializar. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, no hay necesidad de inicializarla. ¿Por qué? Porque resulta que el vector va a tener elementos, ¿cierto? Entonces, como él va a tener elementos, alguno de ellos va a tener una longitud mayor. Por lo tanto, siempre va, en algún momento, va a entrar por acá. ¿Por qué? Porque estamos asegurando que este punto de partida sea menor a todos los elementos del arreglo, ¿sí? Yo podría decirle acá igual a 0, pero realmente sobraría, ¿sí? Si yo lo dejo igual a 0 o así, prácticamente es lo mismo para el algoritmo. Entonces, cuando esto se cumpla, yo tendría que decirle que mi variable posición va a asumir el valor de mi índice, ¿sí? Entonces, miremos acá. Miremos acá, si yo, por ejemplo, yo digo acá posición, ¿cierto? Posición. Entonces, la posición, digamos que en este momento no tiene un valor, ¿cierto? Entonces entra acá, entonces me dice en la primera iteración, ¿el 11 es mayor que mayor? Sí. Entonces mayor va a ser, ya lo vimos esto, y la posición para la primera iteración va a ser igual a 0. O sea que aquí ya se va a llenar un valor, ¿cierto? Luego en la segunda posición, cuando 13 es mayor que 11, se va a almacenar este. 15 es mayor que 13, se va a almacenar este, la posición 2. Y acá, entonces, 5 es mayor que 15. No,
¿cierto? O sea que esta variable va a tener el mismo valor. 8 es mayor que 15, no, entonces esta variable va a tener el mismo valor porque no va a entrar a la estructura de control. En resumidas cuentas, desde la iteración número 2, la variable posición va a quedar con el mismo valor y va a apuntar o nos va a servir como apuntador, como índice para yo poder decir, bueno, entonces en la posición 2 del arreglo, que es esta, yo voy a poder obtener el nombre de ese videojuego que tiene el nombre más largo, ¿cierto? Entonces, en mi algoritmo, ¿qué me quedaría? Pues simplemente decir lo siguiente, hacer una salida con document, document write, grite, write. Entonces, el videojuego con el nombre más largo es, ¿sí? Entonces, para yo poder mostrar el nombre, pues yo tengo que acceder a mi array videojuegos. ¿En cuál posición? Pues en la última posición, que fue, o más bien en la última no, en la variable posición que tiene el índice que posee la longitud más larga. Entonces sería, no, aquí no sería i, porque i, ¿con qué valor quedó i? Con el valor de 5. ¿Por qué 5? Porque él llega y va iterando 0, 1, 2, 3, 4. Cuando i es menor o igual a 4, esa sería la última iteración. Luego él viene acá, incrementa i en 1, ya vale 5, y él evalúa esto. 5 menor o igual a 4 no es verdadero, por lo tanto el ciclo ya no se ejecuta y por eso se sale para la próxima iteración. O sea que el valor final de i es 5. Y videojuegos de 5 no existe, me arrojaría un error porque no existe esa posición dentro del array. Entonces por eso acá no es i, sino la variable posición, ¿sí? Que es la que tiene el nombre del elemento más largo. Entonces el videojuego con el nombre más largo es tal, y aquí podemos colocarle, y su longitud es de, y aquí sí podemos decir nuestra variable mayor, que es la que tiene, en este caso el 15, de 15, y le podemos concatenar caracteres, ¿sí? Vamos a probar el algoritmo. Arreglos 2. Vamos a probarlo acá. Ingrese el videojuego. Entonces vamos a tomar estos mismos valores. Yo voy a tomar este. Vamos a ver, lo voy a copiar. Después sigue Mario Ultra, Mortal Kombat. Entonces voy a copiar este. Mario Ultra. Mortal Kombat. Zelda. Y, ¿cómo es que escribe? Fortnite. ¿Sí? Lo voy a aceptar. Entonces mire que me dice, el videojuego con el nombre más largo es Crash Bandicoot y su longitud es de 15 caracteres. Miremos que es independiente de dónde esté la palabra. Si yo los ingreso así, Mario Ultra, Mortal Kombat, entonces aquí Mario Ultra, Mortal Kombat. Y aquí le meto, entonces ya le voy a meter a Crash Bandicoot, Zelda y Fortnite. ¿Sí? Entonces ahí me sigue sacando el mismo resultado porque es independiente de donde esté dentro del array el videojuego, el nombre. Entonces esa es la solución del último punto, ¿sí? Esa era la solución. Entonces, no sé si hay alguna duda ahí con ese ejercicio. Me daba risa que buscaba en Stack Overflow cómo encontrar el carácter con la mayor longitud y la gente daba las respuestas más largas. Sí. Profe, le doy gracias porque pues aprendí algo nuevo. No, con mucho gusto, pues esa es la idea. Esa es la idea y que los conceptos pues queden como claros para ir adquiriendo como esa lógica que hay que tener allí para ir planteando esos problemas, la solución.